padre. Pero cuando le dijeron que el arca había sido capturada, dice que tan solamente por oír que el arca había sido capturada, Elí se fue de espalda, cayéndose de la silla junto a la puerta, y allí mismo se desnucó y murió. ¿Qué está pasando? Sabemos que sintió la muerte de su hijo, como dijo ahorita, pero más el arca capturada por los filisteos. La presencia de Dios ahora capturada por el enemigo. Los filisteos hicieron fiesta. Inmediatamente colocaron el arca junto a una estatua, amado, del dios Dagón. Pero ¿qué pasó? De Dios, amado, nadie se burla, dice la Biblia. Israel había sido llevado allí, a aquel lugar, porque Dios tenía un propósito y era mostrarle a aquel pueblo y mostrarle a los filisteos que Dios era el único Dios verdadero que existía sobre la faz de la tierra. Ese era el único propósito que había, amado. La estatua del dios Dagón cayó hecha pedazos al piso. Dios comenzó a afligir a los filisteos con problemas físicos. Y después de 7 meses de pura miseria, los filisteos colocaron el arca sobre un carro y la enviaron de vuelta a los israelitas donde pertenecía. La devolvieron. Samuel insiste en que los israelitas dejaran de adorar a los deidades paganas y se volvieran al Dios verdadero. Pero este pueblo, usted sabe que le entraba por aquí y le salía por acá. Ese era un pueblo que era así. ¡Ay! Por lo menos yo dije ¡ay! Sí, hay algunos, sí. Hay algunos que nos entran por aquí y nos salen por acá. No es lo que a veces, hermano, si usted por decir gloria a Dios, por lo menos diga ¡ay! O decimos ¡ay, hermano! Porque es verdad, hay veces que escuchamos y nos dicen y nos advierten que no vayamos por ahí y nos vamos por ahí. ¿Por qué es verdad, hermano? Yo lo digo, a mí me ha sucedido. Amén. ¿Verdad? Todos, amados, tenemos un ahí. O sea, a todos nos ha pasado, amados. A todos. Pero lo bueno que nosotros reconocemos, después de la reconocemos que tenemos que seguir teniendo la mirada en aquel que está allá arriba. Porque el socorro y el auxilio viene de Él. Aleluya. Y como Él se acuerda de nosotros, leímos ahorita, ¿verdad? Se acordó de Ana, se acuerda de mí. ¿Y cuántas veces se ha acordado de mí, amado? Si usted supiera, yo pongo a decir en esta noche, no terminamos. Y entonces esta gente, amado, ahora, pues no quieren que Samuel lo siga dirigiendo, porque dicen que Samuel se había puesto un poquito viejo. Pero Samuel, pues había tenido 2 hijos y puso sus 2 hijos a gobernar. Pero ¿qué pasa con los 2 hijos de Samuel? Que eran de la misma cabaña de los hijos de Elí. Sí, eran iguales. Samuel era siervo de Dios, pero los 2 hijos, mire, le gustaba la avaricia, dice la Biblia. Aceptaban sobornos. ¿Qué fichas estaban gobernando? Y entonces yo dije, espérate, nosotros queremos ser como las demás naciones, como las demás naciones que nos rodean. Queremos un rey. A Samuel le chocó eso, hermano. Samuel, esa palabra como que dice, pero yo los estoy dirigiendo. He puesto a mis 2 hijos ahí, pero ya Samuel estaba viejito. Y va y consulta a Dios. Y Dios le dice a Samuel, mira, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. Porque no te han rechazado a ti, no te están rechazando, sino a mí. Pues ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Te han tratado del mismo modo, oiga bien, Dios es fuerte a veces. Te han tratado del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Wow. Es que Dios estaba regando con un pueblo, amado, que en este momento decía gloria a Dios y honraba a Dios y no daba la espalda a Dios cuando ya ellos estaban haciendo lo que era contrario a lo que Dios quería que se hiciera.
me han abandonado para servir a otros dioses. Hazle caso, pero adviértele, oiga bien, adviértele claramente el poder del rey que va a ejercer sobre ellos. Y Samuel, como Samuel era obediente a Dios, y toda palabra que Dios le daba se la comunicaba al pueblo, se fue y habló con ellos. Mira, le dijo, el rey que ustedes están pidiendo, mira, le va a hacer lo siguiente. Mire, les quitará sus hijos, para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, a fabricar armas y pertrechos. También les quitará a sus hijas, para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Y no tan solo eso, se apoderará de los mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. A ustedes les exigirán la 10ª parte de todas sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. ¿Qué clase de ley estaban pidiendo? Además, y si yo, les quitará sus criados y sus criadas y sus mejores huellas y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirán la 10ª parte de sus rebaños. Ustedes mismos les servirán como esclavos. Y cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que han escogido. Pero ustedes saben una cosa, el Dios del cielo no les va a responder. Samuel fue claro. Samuel fue específico. Ellos quieren rey, vamos a darle rey. Ellos quieren un hombre que los dirija, vamos a darle un hombre que lo vean ahí todo el tiempo. Le hemos dado palabras, yo le he dado palabras, yo le he dicho lo que tienen que hacer, yo le he dicho por dónde tienen que caminar, pero ellos quieren caminar conforme a los que están al lado de ellos. Pues vamos a darle, Dios complace, amado. El Dios de nosotros nos complace a veces capricha, amado, que uno se tira y nos deja que nos tiremos. ¿Te quieres tirar por ahí? Tírate. Camina por ahí, sigue. Ahora, cuando tú veas las cosas calientes y en aprieto, por aquí yo no voy a escuchar nada. Y estoy con eso, amado, sigo diciendo que Dios tiene misericordia. Con todo y eso, Dios tiene misericordia, amado. Dios es amoroso. Y Dios quiere que cada día nosotros le sirvamos con un corazón sincero, amado. Pero el pueblo le contestó, de ninguna manera, queremos que nos gobierne un rey. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír esto, porque el pueblo quería, Samuel fue y se lo comunicó al Señor. Él le dijo, hazle caso, respondió el Señor, dale el rey. Entonces ahora viene el problema, hay que buscar un rey. Y dice la palabra que había un hombre de la tribu de Benjamín, un hombre muy respetuoso, y este tenía un hijo que se llamaba Saúl. Y este Saúl era un buen mozo, dice la Biblia, y apuesto como ningún otro israelita. Dice que era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era bien parecido. La pastora. Era bien parecido. Ellos querían a alguien así, porque es que Dios los complace. Pero ¿qué sucede? En cierta ocasión es que Dios tiene todo planificado, amado, y Dios cuando tiene un plan, pues Dios lo lanza y lo hace como Él quiere. Y se extravían las asnas del papá de Saúl. Y él le dice a Saúl, toma un criado y ve a buscar las asnas. Y Saúl se fue a buscar las asnas y marchó de aquí, marchó de allá. Pero ¿qué sucede? No las encuentra. Llegaron al territorio del sur y Samuel y Saúl le dice al criado que lo acompañaba, mira, vamos, que sabe Dios, tenemos que regresar, porque no sea que mi padre se comience a preocupar más por nosotros que por las asnas. Y el muchacho del criado le dice, pues está bien, pero mira, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. Wow. Qué bueno cuando puedan decir de nosotros, ¿verdad? Que la palabra de nosotros, amados, es veraz. ¿Sabe? Que lo que nosotros hablamos es cierto. Y que todo lo que nosotros hablamos, amados, se cumple. ¿Sabe por qué? Porque nos respalda el Dios del cielo.
Y Samuel tenía esa era la carta de presentación de Samuel era esa, que todo lo que Dios le decía, y él hablaba de parte de Dios, todo se cumplía. Por eso le dijo el criado, mira, no, todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl dice, pues está bien, vamos. Y se dirigen al lugar. Saúl y su criado llegan a la ciudad, y cuando iban entrando a la ciudad, dice la Biblia que Samuel se encontró con ellos. Pero ya Dios, que se conoce, sabe todas las cosas, le había revelado a Samuel el día antes lo siguiente. El Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora, Dios es específico, amado, da las horas, da los sitios, los lugares y todo. Te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Porque me he compadecido, es que yo dije que Dios es misericordioso, me he compadecido de mi pueblo y sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dice, mira, ahí tienes el hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y al llegar a la ciudad, a la puerta de la ciudad, Saúl se encuentra con Samuel y le dice, ¿podría usted indicarme dónde es la casa del vidente? Para sorpresa de Saúl, Samuel le dice, yo soy papito, yo soy el vidente, acompáñame al santuario y comerán ustedes conmigo hoy, y mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. Pero de los andas que tú estás buscando hace 3 días, mira, despreocúpate de ella, que ya las encontraron. Lo que Israel más desea no tiene que ver conmigo y con toda la familia de París. Pero ¿por qué tú me dices eso? Espérate, ¿estás hablando de aquí? No soy, entonces ahí Saúl se hace chiquitito, no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Entonces, después de repetir esa palabra, dice que Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Es el Señor el que te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí, verás a 2 hombres, ellos te dirán, ya encontramos las asnas que andaban buscando. Tu padre ya no piensa en las asnas, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta qué puedo hacer para encontrar a mi hijo. Y al entrar a la ciudad, vas a encontrar un grupo de profetas que van profetizando. Y entonces el Espíritu Señor vendrá sobre ti con poder, y tú vas a profetizar con ellos, y serás una nueva persona. Lo ungen, le dan la palabra de parte de Dios, y le dicen que va a ser una nueva persona. Se cumple, amado, todas estas señales. Y cuando se cumplan todas estas señales, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿No? Ungió, ya era el rey. Entonces Samuel, viene y llama al pueblo y lo reúne para presentarse delante del Señor en Mizpa, y solamente también para enseñarle también y presentarle al rey. Dice, así dice el Señor, yo saqué a Israel de Egipto. Yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones, y han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel. Aquí que va a presentar a Saúl como rey. Y se presentó primeramente la tribu de Benjamín por su familia. Y llegó a la familia de Saúl. Y cuando fueron a buscar a Saúl de casa, que no lo encontraron, Saúl se había escondido. Y entonces consultan al Señor, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Está o no está? Sí, él está, pero que está escondido entre el equipaje, por allá se escondió. El gigantón de se había escondido por allá. Y le dice, no, pues mira, vayan, fueron y corrieron y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Entonces Samuel dijo a todo el pueblo, miren
al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Y en todo el dijeron, ¡viva el rey!, clamaron. Es presentado Saúl como rey, el primer rey que tiene Israel. Saúl. Pero ¿qué pasa con este rey? Su historia fue un poquito impredecible. Aunque fue elegido por Dios, resultó ser un hombre celoso, impaciente e impetuoso. Sin embargo, dirigió al pueblo en la batalla y ellos se unieron para apoyar a su fuerte líder, forjando una nación de las tribus de Israel. Sucede algo. Los amonitas, dirigidos por Naas, fueron a sitiar una ciudad en Jabes. Y los habitantes de Jabes le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Y él le dice, pues mira, el pacto que yo voy a hacer con ustedes es sencillito. Pero hay una condición. Que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. ¡Wow! ¿Qué pasa? O sea, no es la bonita. Que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Y así yo voy a dejar una gran desgracia en todo Israel. Pero los dejaron y dijeron, mira, danos 7 días para que podamos responderte con este asunto. Porque vamos a enviar mensajeros en el territorio de Israel para ver si hay quien nos libre. Y entonces, si no hay quien nos libre, nos vamos a rendir. Cuando los mensajeros llegaron a la ciudad de Saúl y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron. Este era el pueblo que más lloraba. Y se echaron a llorar nuevamente otra vez. Pero es que hacían lo que no era agradable delante de Dios, y cuando Dios le apretaba la soga, pues eso duele. Pastor, que duele. A mí me han apretado la soga, duele. Duele. Sí, dicen que nosotros no, hablamos de la experiencia que nosotros vivimos. No hablamos de ella, amado. O sea, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí parado. Porque yo creo que más tiempo que yo no lo voy a hacer, lo pasa la vida. Y es verdad. Es verdad. A mí el Señor trató conmigo, amado. Le digo, el primer encuentro que yo tuve con el Señor no fue fácil. Yo era maldito. Era malo. No tenía Dios en mi corazón. El que no tiene el Señor, usted sabe que hace y deshace. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y por la misericordia, Uri, no me saque ahora. Veo a Uri ya comentando más, pero bueno, yo me porto bien. De vez en cuando hago mis cositas todavía. No, ahora estoy bien, ahora estoy bien. No, ella dice que el Señor ha hecho de verdad. Amado, porque esa es la carta de presentación mía, mi esposa, mi familia. Y ellos saben que sí, Dios ha hecho. Ahora, ¿sabe por qué Dios ha hecho? Porque yo he dejado que Dios haga. Y todavía estoy en las manos del alfarero. Todavía hay cosas, amado, que yo sé que Dios está moldeando y Dios está haciendo, amado. Sí, amén. Es que es verdad, amado, hay que reconocer que estamos delante de la presencia de Dios. Hasta que Cristo venga. Sí, eso es así. Gloria al Señor. Y entonces Saúl llegó y le da la noticia de lo que, del lectura que habían hecho los de Jabes con Naas el amonita. Y entonces Samuel dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Se enfureció, agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros los envió en pedazos por todo el territorio. Y dice, así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. Y el temor del Señor se apoderó de todo el pueblo, de todos ellos, como un solo hombre, y salieron a la guerra. Y fueron y enfrentaron a los amonitas. Y entonces Saúl le envió un mensaje a los de Jabes. Dice, mañana, cuando más calor haga, serán librados. Entonces los mensajeros fueron y le comunicaron el mensaje a los de Jabes, y ellos pues, se alegraron y dijeron, pues por lo menos sabemos que hay alguien que nos va a librar. Todavía está el caso de los 7 días, acuérdense de los 7 días que ellos le pidieron. Entonces le dijeron ellos, y fueron donde Naas le dice, mira, mañana nos rendiremos y podrás hacer con nosotros lo que tú quieras.
Pero ellos sabían que Saúl venía para acá a librarlo. Ellos estaban seguros, amados, de que Saúl iba a llegar a librarlo. Y al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas, invadieron el campamento de los amonitas, hicieron una gran masacre, amado, en aquel lugar, hasta la hora más calurosa del día. Y los que sobrevivieron fueron dispersados, y no quedaron 2 hombres juntos. Y entonces, en esta ocasión, confirman entonces a Saúl como rey de Israel. Pero había también, hermano, había, como todo lugar, había quien no quería a Saúl. Y había quienes eran los que se querían los cheches de la película, y dicen, vamos a coger a todos ahora, de los mismos de ellos, los que no quieren a Saúl, y vamos a liquidarlo. Y Saúl se para y dice, no, estén quietecitos, aquí no se va a matar ya más nadie, ya el enemigo lo acabamos. Y entonces vuelven y confirman, ¿sabes? Hacen la confirmación de que Saúl es el rey de Israel. ¿Qué sucede? En todo esto, Samuel reúne al pueblo, y ya Samuel había dado unas advertencias de lo que iba a ser el rey con ellos. Pero ahora Samuel le habla y le dice, mire, ustedes préstenme mucha atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Recuerden que es Dios. Si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, hermano, la palabra clave aquí es obedecer. Es obedecer. Cuando Dios le diga algo que usted haga, hágalo. Y cuando usted lea algo que Dios le está diciendo, hágalo, hermano, obedezca. La palabra clave es obedecer. Obedecer y humildad. 2 palabras claves para los siervos de Dios. Y acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, muy bueno. Ahora, si ustedes y el rey desobedecen y no cumplen los mandatos de Dios, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Ahora, presten atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Acuérdense que ya habían pedido por él, ¿no? Y le dice a Samuel, mira, no es tiempo de lluvia, es tiempo de cosecha. Pero yo voy a invocar al Señor y Él enviará trueno y lluvia, y así se darán cuenta de la gran maldad, el pueblo de Samuel a decir, de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Acuérdense que el Dios fue eso, Samuel, no te estás desechando a ti, estás desechando a mí. Dios los estaba dirigiendo, pero yo no quería que ya Dios los dirigiera. Y les voy a mostrar para que ustedes vean lo que ustedes han pedido. O sea, que ustedes han hecho una gran maldad delante de Dios al pedir un rey. Samuel invoca al Señor y ese mismo día el Señor mandó los truenos y la lluvia. Y todo el pueblo sintió gran temor. Y le dicen entonces a Samuel, ora al Señor, tu Dios por nosotros, tu siervo, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey. O sea, le entraba por aquí, le salía por acá, pero también añadieron otro pecado, pedir rey. Desecharon al Señor. Pero no teman, capitán Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. Es que Dios sigue siendo misericordia, tiene misericordia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le fallamos? Pero Dios hay. Dios nos sigue amando, amado. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue dando a veces en medio de todo esto, cuando Él mira, ¿verdad?, que nosotros estamos sirviendo de todo corazón y podemos tener a lado nuestras fallas y podemos tener quizás cositas, ¿verdad?, que hacemos que no son del agrado del Señor, pero el Señor, como está mirando nuestra causa y sabe que nosotros le amamos, pues Dios sigue teniendo misericordia. Por eso le dijo esto al pueblo: no se alejen de Él por servir a ídolos inútiles, que no pueden ayudar ni rescatar y que no sirven para nada. Samuel fue bien claro. Por su gran amor y su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. Él se ha dignado en hacerlos a ustedes, con todo y eso, su propio pueblo. O sea, Dios estaba tratando con su pueblo. Y a pesar de que ellos le habían pedido rey, no querían que Dios los gobernara, seguían siendo pueblo de Dios.
¿Ama el Señor o no ama? Dios muestra su amor amado para cada uno de nosotros. Sí, pero en cuanto a mí, le dice, el que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes, porque yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Aunque ustedes se sigan alejando, yo voy a seguir insistiendo en qué es lo bueno y qué es lo recto y qué es lo que Dios demanda que ustedes hagan. Pero les exhorto a temer al Señor y servirle fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes, amados. Y algo nosotros no debemos nunca de olvidar es las cosas maravillosas que Dios hace en favor de nosotros. ¿Cuántas cosas lindas, verdad? Dios ha hecho. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? ¿De cuántos problemas Dios nos ha sacado? Dios te ha dicho, yo estoy aquí. Aún nosotros fallando. Recuerden que el Samuel está diciendo, aunque ustedes me han rechazado, ustedes todavía siguen siendo el pueblo de Dios. Todavía. Pero no olviden los beneficios, amados. No olvidemos, nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, amado. Si algo no debemos olvidar de dónde Dios nos rescató. Si algo no debemos olvidar, amado, es lo que Dios hace en bendición para nuestra vida. Si algo no debemos olvidar, aleluya, es que Él es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que nos guía, el Dios que nos lleva a camino seguro, amado. No debemos olvidarnos de eso. Porque Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Ahí Samuel fue un poquito más claro ahora. O obedecen o obedecen. ¿Ahora más nada? O obedecen o obedecen. O se mantienen fieles o no son fieles. Ustedes escogen. Ya pidieron, ya desobedecieron, ya hicieron el pecado más grande, desecharon a Dios, pero manténganse en obediencia. Después de la severa advertencia de Samuel, Saúl trató de reinar con éxito, pero siempre parecía estar dando un paso para adelante y tres para atrás. Uno para adelante y tres para atrás. Y cuando enfrentaba la batalla, fallaba en medir la fuerza del enemigo. Impulsivamente tomaba las cosas en sus propias manos mientras esperaba a Samuel. ¿Qué clase de rey era este? Dice la Biblia que tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 42 años. Los filisteos se juntaron nuevamente para hacer la guerra contra Israel. Los israelitas se dieron cuenta que ya estaban en aprieto, que estaba la cosa un poquito mala y que todo el ejército se veía amenazado. Registra la palabra que tuvieron que esconderse, amados, en cuevas, matorrales, en rocas, en zañas, en pozos. Inclusive algunos de los hebreos echaron pies en polvorosa y se fueron. Dicen que cruzaron el Jordán para huir. Tenían miedo. Saúl y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Tenían miedo los filisteos. Había llegado en un enfrentamiento, había llegado a un acuerdo con Samuel. Y Samuel le había dicho que en 7 días él iba a llegar al lugar. Pero ¿qué pasó? Los soldados vieron que pasaba el tiempo, Samuel no llegaba. Y en el día 7, Saúl vio que Samuel no llegó. Y dice, pero que yo no he consultado al Señor, ¿qué voy a hacer? Pero dice, mira, tráigame el holocausto, los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. A Saúl no le tocaba ofrecer el holocausto, no. A quien le tocaba ofrecer el holocausto era Samuel. Dios nos da responsabilidades, amados, a nosotros. Y Dios nos da cosas para hacer. Cuidémonos de que las responsabilidades que Dios nos ha dado, vamos a mantenerlas y hacerlas y ejecutarlas. Lo que no nos toca a nosotros, no lo hagamos. Amén. Lo que no me toca a mí hacer, yo no lo voy a hacer. Yo puedo tener la mejor intención y puedo, quizás lo haga hasta mejor,
Pero Dios no me llamó a mí a hacer eso. Y como Dios no me llamó a mí a hacer eso, yo no lo hago. Si me dice, ¿puedes hacerlo? Trataría de hacerlo. Pero tengo que reconocer, si Dios llamó a fulano, es fulano. Pero no invadamos, amado, lo que le toca hacer a otra persona, hacerlo nosotros. En otras palabras, amado, no seamos presentados. ¡Ay! ¿Sí, amado? Tenemos que ser realistas. Pero esto sucede y esto pasa. A Saúl no le tocaba hacer eso. Cuando ofreció sacrificio, entonces dice que llegó que Samuel, todavía el séptimo día no se había acabado, iba a llegar, y Samuel había quedado con él y había acordado. Y Samuel era un hombre de palabra, decía que era eso, porque él era dirigido por Dios. Y cuando llegó Samuel, Saúl rápido dijo, voy a recibirlo, los saludos. Y Samuel le dice, ¿qué tú has hecho? Chicos, aquí vi que el pueblo se estaba, la gente estaba poniendo pies en polvorosa y aquí estamos todos temblando. Yo no había consultado a Dios, tú nos habías llegado. Y entonces yo cogí ese sacrificio. ¿Sabes lo que le dijo Samuel? Tú eres un necio. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no va a permanecer. Y esa es una de las primeras veces, hermano, donde Samuel le habla fuerte a Saúl. Dice, el Señor ya se está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Acuérdense que el plan de Dios no se detiene. Dios cambia a los actores, pero el plan de Dios sigue. Amén. Si yo no sigo para esto, Dios me cambió y puso a otro. Pero Dios sigue haciendo la obra. Y Dios sigue haciendo, y Dios sigue respaldando, y Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Porque su pueblo, amado, desde Génesis para acá, sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la bendición que somos su pueblo, amado. Somos su pueblo. Y Dios nos bendice, y Dios nos cuida, y Dios sigue haciendo cosas maravillosas en nosotros. Y estamos viendo, amado, los milagros que Dios está haciendo. Porque Dios sigue respaldando la palabra, y Dios sigue respaldando la fidelidad y la humildad de sus siervos. Pero recuerde esto: Dios no detiene su plan por nadie. Por nadie. Si yo no sirvo, me sacó del camino y se buscó a otro. Ya Saúl estaba acá siendo descartado un poco. Ya Dios estaba buscando otro. Y ustedes van a ver en el próximo estudio a quién es que escoge y de dónde lo saca. Pero eso se lo voy a dejar más camonita la semana que viene. Alabado sea el Señor. Dice, el Señor entonces rechaza a Saúl. Un día Samuel vuelve de nuevo y vuelve a tener una conversación de nuevo una vez con Saúl. Y le dice, el Señor me envió a mí a ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Así que ponga atención al mensaje del Señor. Vuelve y le recalca, ponga atención. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas. ¿Ustedes se acuerdan de los amalecitas que no dejaron pasar al pueblo de Israel? Por allá, cuando venía, ¿verdad? No dejaron. Dice, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. Pues no los dejaron pasar cuando salían de Egipto. Así que ve, ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que le pertenezca. Dios está siendo específico. No le tengas compasión. Mátalos a todos. Hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl se fue en un ejército. Dice que reunió 200,000 soldados de infantería más 10,000 de la tribu de Judá. Y fue
y atacó a los amalecitas. Pero ¿sabe lo que hace? Al rey de Amalek lo coge prisionero. Mata a todos los habitantes, pero cogió al rey. Y además de eso, de haber cogido al rey prisionero, su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y todo lo que era de gran valor. La instrucción era que tenía que destruir. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Cuando Dios dice que es todo lo que Él dice, es todo lo que Él dice. A veces duro dar una palabra, hermano, a veces que son a veces que Dios nos demanda a veces dar una palabra a alguien, a veces lo pensamos 2 o 3 veces, pero cuando Dios dice esa palabra, es esa palabra. Porque de alguna forma Dios endereza el palo. Y de alguna forma Dios quiere que oye, Dios es amor, pero cuando nos tiene que ajustar bien ajustado, nos ajusta bien fuerte. Cuando nos tiene que dar la oreja bien a la manita, nos la da bien. Y duele. Duele. Saúl peca de nuevo contra Dios. Dios le había dado instrucciones específicas de destruir toda propiedad de los amalecitas. Sin embargo, conservó una buena parte de ella, apartando el ganado bueno y declarando su intención de ofrecer estos animales como sacrificios a Dios. Esto constituía una desobediencia a Dios. Samuel, triste porque Saúl había fallado como rey, advirtió que su tiempo se había acabado. Era hora de encontrar ¿qué? Un sucesor. Dice la palabra que el Señor le dijo a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Y por la mañana muy temprano se fue, se levantó y fue al encuentro con Saúl. Cuando llegó donde Saúl rápido vino a él, que se cumple el día. Y dice: he cumplido las instrucciones del Señor en el negocio. He hecho lo que Dios me dijo. Mano, que me hago culto, no salga la luz. Dice. Y entonces Samuel le dice: ¿y qué son esos balidos de ovejas que yo estoy escuchando? Esté seguro, hermano, de que cuando usted va a hablar, hay que respaldo de Dios, porque si no, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Dios es bueno. ¿Y qué es eso que oigo también mugidos de vaca? Y le dice: son las que las tropas. Mira, ahora, son las que las tropas. ¿Y quién dirigía las tropas? ¿Quién era el jefe de las tropas? ¿Quién era el que estaba al frente del pueblo? ¿A quién les habían dado las instrucciones? Son las que las tropas. Hizo como hizo Adán. La mujer que me dice: oh, pero ¿a quién le dijeron las instrucciones de que no podía comer de la fruta prohibida? ¡Ay! ¿Eh? Muy fácil echarle la culpa a otro. Es bien fácil echarle la culpa a aquel, echarle la culpa a Sutano, a Mengano, y es muy fácil. Pero las instrucciones Dios me las dio a mí, yo soy responsable delante de Dios de hacer que se cumplan. Las tropas trajeron del país de Amalek, dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas, y ahora con el pretexto, dice, de ofrecerla al Señor en sacrificio. Pero lo demás lo destruimos. Samuel le dice: mira, chamaquito, estate quieto. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. No es cierto que, aunque le creías poca cosa, por eso es que el capítulo se llama: mientras más alto nosotros estamos, más dura es la caída. No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión?
ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste en manos del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y con todo eso dice, no, mira, si yo obedecí, y sigue insistiendo, viéndolo, yo cumplí la misión que me encomendó, traje prisionero. A él no le dijeron que trajera prisionero acá, le dijeron que lo matara, que acabara con todo. No fue eso. Pero destruyeron a Amalecitas y del botín los soldados. Entonces ahora son los soldados. Los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas al Señor tu Dios. Él le había dicho que destruyera todo. Samuel le dice, y esto es para nosotros, hermanos, en esta noche, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Hermano, ¿qué más agrada al Señor? ¿Qué más? Por eso le dije que era para Samuel y para nosotros. Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, hay pecado. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Entonces, ahora dice, los soldados me intimidaron. ¿Y quién era el ejército? Los soldados intimidaron al ejército. Los soldados tenían más autoridad que él. Te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Samuel dice, no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl se le agarró del borde del manto y se lo arrancó. Y Samuel le dice, hoy, no mañana, hoy el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Conservemos lo que Dios nos ha dado, hermano. Obedezcamos a Dios. Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es mejor estar en paz con Dios que en paz con el hombre. Es mejor estar al lado del Señor que fuera de Él. Dios le bendiga en esta noche, hermano. Pónganse de pie. Primera de Samuel, un libro hermoso que habla de la misericordia preciosa de nuestro Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por ese amor eterno. Nos debemos como tu misericordia fluye cada día para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, así como nos se presentó Samuel, Señor amado, que cada paso, que cada decisión, que cada acción, que cada cosa que hagamos, Señor amado, sea bajo tu dirección y lo que tú has establecido en tu palabra, Señor amado. Que nunca quememos fuego extraño delante de tu presencia, Señor. Que hagamos lo que nos corresponde hacer, porque cada uno de nosotros somos pieza clave en tu reino, Señor amado, para llevar a cabo una función para edificar el cuerpo. Declaramos la sangre del Cordero sobre nuestra vida. Cancelamos toda hacienda en el camino. Y declaramos, Padre, que nos llevas en bien a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo dice, amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.